Bien, continuando con la resolución de problemas. En este caso vamos a resolver problemas del 21 al 26. Para este caso nos dan una función f de x definida como 3x menos 5. Y nos dan una función g de x definida como 2 menos x cuadrado. Bien, en este tipo de problemas lo que vamos a hacer es usar la definición de composición. Nosotros sabemos que la composición de f con g de x se define como f de g de x, ¿verdad? Bueno, en el caso 22 nos están pidiendo que encontremos f de 4, ¿verdad? Que sería f de 4. Bien, ¿y quién sería f de 4? Pues sería, en primer lugar, tengo que evaluar la función f en 4. Y la función f en 4, por ejemplo, f de 4, sería 3 por 4 menos 5. 3 por 4 es 12. Menos 5 es 7. Entonces f de 4 es 7. Entonces esto sería f de 7. Y ahora bien, ¿quién es f de 7? Pues f de 7 se obtiene sustituyendo 7 en lugar de x. Entonces esto sería 3 por 7 menos 5. Y usted sabe que 3 por 7 es 21, menos 5 nos daría 16, ¿verdad? Eso sería f de 4. Bien, vamos con el 23p, por ejemplo. Me piden g compuesto con f de menos 2. Por definición, esto es g de f de menos 2. ¿Y quién es f de menos 2? Pues f de menos 2 se obtiene sustituyendo 2 a donde aparece x. Esto sería 3 por menos 2, menos 5. 3 por menos 2 es menos 6. Menos 5, menos 11. Entonces f de menos 2 sería menos 11. Ahora sustituyo f de menos 2, que es menos 11, y me quedaría g de menos 11. Y g de menos 11, ¿cómo lo obtengo? O sustituyendo menos 11 a donde aparece x, ¿verdad? En este caso, sustituyendo, nos quedaría g de menos 11 sería 2 menos 11 al cuadrado. Menos 11 al cuadrado sería 121. Esto sería 2 menos 121. Y esto nos daría menos 119, ¿verdad? Así se resuelven cada uno de estos problemas del bloque 21-26. Bien, veamos otros problemitas. Por ejemplo, si me piden encontrar en el caso 25 la composición de f con g. En el caso 25. Me dicen, en el caso 25 me piden que encuentre f compuesto con g de x. Por definición sabemos que esto es f de g de x. ¿Y quién es g de x? Pues g de x es 2 menos x cuadrado. 2 menos x al cuadrado. ¿Y qué le hace f a un valor que toma en su dominio? Lo multiplica por 3 y le resta 5. Entonces esto sería 3 factor de 2 menos x cuadrado y le voy a restar 5. Ahora aplico la propiedad distributiva. Esto sería 3 por 2, 6. Y 3 por menos x cuadrado es menos 3x cuadrado menos 5. Bien. 6 menos 5 es 1 y menos 3x cuadrado. Esta sería la composición de f con g. Ahora veamos la composición de g con f. Es decir, g compuesto con f de x. Por definición esto es g de f de x. ¿Y quién es f de x? Pues f de x es 3 menos 5. 3x, perdón, menos 5. Bien, ¿y qué le hace g a un valor que toma en su dominio? En este caso 3 menos 5. Pues a 2 le resta el cuadrado de ese número. En estos casos sería 2 menos 3x menos 5 al cuadrado. Bien, ahora vamos a desarrollar ese binomio. Recuérdense que un binomio, por ejemplo, a más b
al cuadrado, eso es a cuadrado, más el doble producto de a por b, más b cuadrado. En este caso nos quedaría 2 menos, voy a abrir un corchete aquí, sería 3x al cuadrado, eso es 9x cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, en eso sería menos 2 por 3, 6, ¿verdad? Por 5, menos 30x, más 5, menos 5 al cuadrado, que sería 25. Colocamos corchete. Esto sería 2 menos propiedad distributiva, menos x cuadrado, menos por menos es más 30x, menos 25. Bueno, entonces esto sería menos 9x cuadrado, más 30x, 2 menos 25 sería menos 23. Y esta sería la composición de G con F. Bien. Veamos este otro tipo de problemas. Por ejemplo, podemos revisar el problema número, vamos a ver, 27, 29 y 31. Vamos a ver el problema 28 y el problema 30 y el problema 32. Vaya. Para esto vamos a hacer uso de la gráfica. Por ejemplo, en el ejercicio 28. Me piden que encuentre G de f de 0. Bien, primero voy a ver cuánto vale f de 0. La función f es la función roja. Si se fijan, aquí está 0. F de 0 es 0, ¿verdad? F de 0 es 0. Ah, bueno, entonces sustituye en lugar de f de 0, sustituyo 0. Entonces esto sería g de 0. ¿Y quién es g de 0? Cuando x vale 0, g vale 3, ¿ve? Entonces esto daría 3. Bien. En el caso 30, me piden f con g de 0. ¿Pero eso quién es? Eso es f de g de 0. ¿Y quién es g de 0? Pues g de 0 ya vimos que es 1, 2, 3. Y entonces esto sería f de 3. ¿Y quién es f de 3? Pues contamos 1, 2, 3 aquí. Cuando x vale 3, la función g vale 0. Entonces esto sería 0. Bien, en el caso 32 me piden f compuesto con f de 4. Por definición eso es f de 4. ¿Y quién es f de 4? Bueno, veamos. Cuando x vale 4, aquí es 3, aquí es 4. Entonces f valdría 2, ¿no? Entonces esto sería f de 2. ¿Y cuánto vale f de 2? F de 2 sería acá, ¿no? Cuando aquí es 0, 1, 2. Cuando aquí vale 2, f vale menos 2, porque este es menos 1, este es menos 2. Bien. Así se resuelven cada uno de estos problemas.